Hola, muy buenos días. Yo soy el alumno Carlos Rafael Chocoche del grupo de Hospitalidad Turística 405. Yo le voy a hablar sobre los temas energía eléctrica, medios de generación de energía eléctrica y recursos energéticos. A continuación les voy a presentar los temas que se van a dar a conocer durante esta exposición. El punto A sería energía eléctrica, que tiene como subtemas potencial eléctrico, corriente eléctrica, fuerza electromotriz, conductividad interna, vibración de resistencia con la temperatura. El punto B son medios de generación de energía eléctrica y abre con subtemas central termoeléctrica, central nucleoeléctrica y central hidroeléctrica. Y para finalizar sería el punto C, recursos energéticos, que tiene como subtemas obtención y transformación y aprovechamiento de la energía, fuentes alternativos de energía, importancia del uso responsable de la energía para el cuidado del medio ambiente. Damos inicio con la exposición con energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? Bueno, la energía eléctrica es causada por un movimiento de las cargas eléctricas que ya bien son conducidas por electrones positivos o negativos en el interior de los materiales conductores. Por ejemplo, es el cobre y metales que son fácilmente le pueden dar la conductividad a la corriente eléctrica. Potencial eléctrico. La energía potencial eléctrica es propiedad de un objeto cargado por virtud de su posición dentro de un campo eléctrico. La energía potencial eléctrica existe si hay un objeto cargado en esa posición. Es también conocido como voltaje. Es el trabajo externo necesario para mover una carga de posición a otra dentro de un campo eléctrico. La diferencia de potencial eléctrico es el cambio de energía potencial experimentado por una carga prueba de valor más 1. Aquí está plasmado un ejemplo de potencial eléctrico. A continuación les voy a hablar sobre corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula en forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso. En los sólidos se mueven los electrones, en los líquidos los iones y en los gases los iones o electrones, ya que varía. Aunque esto es así, el caso más general de las corrientes eléctricas es el que se produce por el movimiento de los electrones dentro de un conductor. A continuación está un ejemplo de corriente eléctrica, que son los rayos que vemos cada que tenemos tormentas en nuestro alrededor, y ese sería una corriente eléctrica en forma natural. Fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la energía proveniente de cualquier fuente. Tiene relación con la energía eléctrica que se consume y la carga eléctrica que la atraviesa, produciendo que la corriente influya a la dirección del circuito eléctrico generado. Esto puede tener un circuito abierto como un circuito tan cerrado, pues esta no depende de ella. La utilidad de la fuerza electromotriz es promover energía a una posición sin utilizando de piezas móviles. Por ejemplo, podríamos hablar de las pilas, las baterías recargables, que son fuentes de energía electromotriz que son capaces de generar energía por medios químicos. Conductividad interna es la propiedad física que está compuesta por una sustancia o material, así como la estructura molecular de materias, estructura atómica y la temperatura, dependiendo si tiene la capacidad de conducir los elementos en la corriente eléctrica a través de ellos mismos. El cobre es un buen conductor más usado para la gestión y transporte de la energía eléctrica. Digamos que si vemos en las instalaciones de las casas, el cobre es un material que cuenta para instalación de luz, que está dentro de los plásticos que encontramos en las casas. Y valoración de la resistencia con la temperatura. En un circuito debe funcionar un ambiente donde la temperatura sea normal y constante.
Si no fuera así y la temperatura en el lugar donde está el elemento varía a una temperatura que se conoce, se puede obtener el nuevo valor de resistencia. Este nuevo valor de resistencia es una nueva temperatura conocida. El valor de resistencia a una temperatura dada se obtiene utilizando la siguiente fórmula: RTF igual a RTOX, abremos paréntesis, 1 más A, abremos paréntesis, TF menos TO, cerramos paréntesis, donde RTF resistencia final de la temperatura, TF en iones, RTO resistencia inicial a la temperatura, TO en iones, A coeficiente de temperatura. Ver la tabla siguiente. Y TF temperatura final en centígrados, TO temperatura inicial en centígrados. Ejemplo de variación de temperatura: el paso de corriente por una línea eléctrica provoca una caída de tensión, como consecuencia la resistencia de los conductores. Para los cálculos de las caídas de tensión en las líneas, la resistencia que opone un conductor al paso de la corriente es la longitud de la línea. Si S la sección del conductor, existen de resistencia que varían su valor con la temperatura. Estas pueden ser coeficiente negativo o positivo. Se denominarán NTC y PTC respectivamente. En las NTC resistencia disminuye con el aumento de la temperatura. Vamos a proseguir con el tema B, que son medios de generación de energía eléctrica. La hidráulica es producida gracias al aprovechamiento de la energía cinética del agua acumulada en el embalse para mover unas turbinas y generar energía eléctrica. Bueno, digamos que esta se basa con las olas del agua, ya que gracias a ellas genera una gran fuerza que hacen el movimiento de las turbinas. La biomasa es renovable, procede del aprovechamiento de la materia orgánica, plantas, animales, etc., que mediante un proceso termoquímico y termoeléctrico es convertida en energía eléctrica solar obtenida de la radiación electromagnética procedente del Sol. Combustible fósil es un tipo de energía no renovable obtenida por fuentes fósiles como los líquidos, que son derivados del petróleo, gas, carbón y mezcla. Eólica es obtenida a partir de aprovechamiento de las corrientes del aire, o sea, el viento, para que permita el movimiento de las grandes aerogeneradores para la generación de energía eléctrica. Central termoeléctrica es una instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de la energía liberada por combustibles como el petróleo, gas natural, carbono, madera y núcleos de uranio. Este calor es empleado por un ciclo termoeléctrico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica. Central nucleoeléctrica, una central termonuclear o planta nuclear, como podemos ver en las grandes ciudades. Existen varias plantas nucleares que se basan en una instalación industrial empleada para generar energía eléctrica a partir de energía nuclear. Se caracteriza por el empleo de combustible nuclear fisionable que mediante reacciones nucleares proporciona calor, que a su vez es empleado a través de un ciclo termodinámico convencional para producir el movimiento de alternadores que transforman el trabajo mecánico en energía eléctrica. Estas centrales constan de uno o más reactores. Central hidroeléctrica. Una central hidroeléctrica es una instalación que utiliza la energía hidráulica por generación de energía eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos hidráulicos que aprovechan la corriente de los ríos para generar energía. General.
En general, estas centrales aprovechan la energía potencial gravitatoria que posee la masa del agua de un cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como salto geodésico. En su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar el agua por una turbina hidráulica que transmite energía a un generador eléctrico donde se transforma en energía eléctrica. Bueno, aquí pues estamos hablando del agua, que con el agua es generada dicha energía. Tema C, que son los recursos energéticos. Los recursos energéticos se identifica recurso energético a aquellas sustancias que pueden utilizar como fuente de energía, siendo esta obtenida a través de diversos procesos. Este amplio grupo de sustancias pueden ser agrupados en dos categorías generales, las cuales son en función del proceso de formación y su disponibilidad energética. Hay renovables y las no renovables. Y a continuación les comento que hay obtención y transformación de recursos energéticos. La obtención, transformación y aprovechamiento de la energía es un ámbito de primer orden para la sociedad moderna. Durante el siglo pasado, las principales fuentes de energía utilizadas para generar electricidad fueron los combustibles fósiles, la hidroelectricidad y desde la década de los 1950 la energía nuclear. Fuentes alternativas de energía. Energía solar. La energía solar, como su nombre indica, es aquella que obtenemos del sol. Podemos distinguir entre la energía solar fotovoltaica, que es la más conocida, que se obtiene a partir de placas solares. Estas absorben la radiación solar y la transformación de electricidad, que pueden ser almacenadas en baterías o volcadas a la red eléctrica para tener excedentes. Bueno, digamos que esta se basa mayormente en los paneles solares que conocemos. La energía eólica. La energía eólica es utilizada en las fuerzas del viento para la generación de electricidad. Los molinos de viento, aerogeneradores se organizan en parques eólicos situados en lugares donde la incidencia del viento es mayor. Digamos que están más en un nivel de altura donde el viento de gran fuerza y pueda girar las aspas de los molinos o de los aerogeneradores. Energía hidráulica. La energía hidráulica, como ya habíamos hablado anteriormente, es la que proviene del agua. Y esta es de otras energías renovables más conocidas, ya que este tipo de energía se genera gracias a la fuerza del agua, como ya habíamos comentado. Y biomasa. La energía biomasa es un tipo de energía alternativa que consiste en la combustión de residuos orgánicos de origen animal y vegetal, incluyendo todos los productos biodegradables como acerrín, cortezas o todo aquello que pueden incluir dentro del contenedor de materia orgánica. Energía mareomotriz. Energía del mar, también conocida como energía mareomotriz o ondimotriz, según si aprovecha la fuerza de las mareas o de las olas respectivamente. Se refiere a la producción de energía eléctrica gracias a la fuerza y movimientos que hace el mar. Energía genética. Energía geotérmica es aquella que aprovecha las altas temperaturas de yacimientos bajo la superficie terrestre, normalmente volcánicos, para la generación de energía a través de calor, pues suelen encontrarse 100 o 150 grados centígrados de calor. Importancia del uso responsable de la energía al cuidado del medio ambiente. Bueno, pues en este punto el ahorro de energía eléctrica es un elemento fundamental para el aprovechamiento de los recursos energéticos. Ahorra equivale a disminuir el consumo de combustibles en la generación de electricidad, evitando también la emisión de gases contaminando hacia la atmósfera. Bueno, en este caso pues podemos notar que pues es de mucha importancia cuidar todos los recursos energéticos para
no seguir contaminando el medio ambiente. Pues bueno, de mi parte esto es todo. Muchas gracias por prestar atención.